Bien, jóvenes, tengan todos ustedes muy buenos días. Para esta semana tenemos un tema bastante importante. Aquí tenemos en el fondo del PPT una imagen de nuestro hermoso planeta. ¿Qué tiene que ver, profesor, del planeta Tierra? ¿Ya? Esto básicamente, mira, lo que le estamos agregando de forma parpadeante. ¿Sí? A simple vista nos damos cuenta de que es una envoltura gaseosa, ¿no? Que todo el mundo conoce como atmósfera, ¿correcto? Es la parte gaseosa, tiene importancia, tiene características, tiene capas, ¿no? Es lo que comúnmente nos suelen preguntar. O sea, su composición, su estructura y la importancia que tiene dicha capa. Fundamentalmente ello, ¿no? Para resumir la parte más importante de lo que vamos a trabajar el día, ¿correcto? Entonces, comenzamos. ¿Qué cosa entendemos por atmósfera? Difícil que nos pregunten un concepto, difícil que nos pregunten un concepto, y no creo que sea complicado también que tú establezcas un concepto de atmósfera. Podemos decir que es una mezcla de varios gases, ¿no? Aquí le agregamos la palabra aerosoles. ¿Qué entendemos por aerosoles? Son partículas sólidas y líquidas que están en suspensión. O sea, la atmósfera únicamente no es gas. La atmósfera también está compuesta por partículas sólidas de tamaños microscópicos. Claro ejemplo, cuando uno se va, por ejemplo, al centro de Lima, ¿ya? Y en la estancia, en un tiempo determinado en el centro de Lima, coges un papel higiénico, te pasas por el rostro, y lo que vas a ver es que el papel está sucio, ¿no? No porque el rostro esté sucio, sino porque hay algunas partículas que están en suspensión en el ambiente. Y si consideramos el centro de Lima, donde hay mucha presencia de parque automotor, ¿no? Eso va a permitir que algunas partículas sólidas microscópicas estén dentro de la composición de la atmósfera. ¿Ya? A eso se refiere, joven. ¿Está bien? Yo puedo decir la envoltura gaseosa, yo puedo decir que es una capa gaseosa, ¿ya? Yo puedo decir que es un compuesto de gases que está alrededor de la Tierra. O sea, yo puedo conceptualizar la atmósfera de varias maneras, ¿ya? ¿Sí? Entonces, el concepto que estamos manejando aquí es un ejemplo, ¿no? Una mezcla de varios gases y aerosoles que se encuentran en suspensión y que envuelven a la Tierra. ¿Sí? Pues en concepto no creo que tengas ningún problema. ¿Ya? ¿Cómo se origina la atmósfera, profe? Si nos preguntan cómo aparece la atmósfera, aquí tendríamos que retroceder un poquito, ¿ya? En los orígenes, inicios de la Tierra. Yo sé que algunos por ahí tienen alguna idea del cómo aparece la atmósfera. ¿Cómo creen ustedes, jóvenes, que la atmósfera aparece en nuestro planeta? ¿Alguna idea por ahí? Vamos, chicos, vamos, quiero escucharlos. Profe, se formó por las emanaciones volcánicas que hubo, o sea, cuando la Tierra se formó, la erupción de los volcanes, los gases que se liberaron, formaron y ayudaron a que se componga la atmósfera. Perdón, profe, estoy con la gripe. No te preocupes, doctor, no te preocupes. Muy bien, maestro, muy bien, muy bien. Me da gusto iniciar una clase de esta manera, me da gusto iniciar una clase de esta manera. Y espero que a medida que vayamos avanzando, las respuestas sean más masivas, ¿no? Que participe la gran mayoría, ¿ya? Sí, yo podría resumir el origen de la atmósfera con una palabra solamente, que es vulcanismo. ¿Qué vulcanismo? Básicamente habla de los volcanes, es una palabra difícil de entender. O sea, la atmósfera, ¿cómo se origina? Por las erupciones volcánicas. La Tierra, tenemos aquí, fueron las erupciones volcánicas las que le dieron esos primeros compuestos de gases, ¿no? Esos gases primigenios, ¿tá? Pues a partir de esta erupción volcánica, ¿sí?, que tenemos aquí, se origina justamente la atmósfera. Profe, y en una erupción volcánica, ¿qué gases predominantemente voy a encontrar? Bueno, vapor de agua y dióxido de carbono. Son los gases más abundantes que yo voy a encontrar en una erupción volcánica.
¿ya? Tengo monóxido de carbono, metano, otros tipos de gases también, ¿ya? Pero fundamentalmente el vapor de agua y el dióxido de carbono. ¿Correcto? Ahora, esos dos gases, ¿sí? Fundamentalmente el CO2, tiene una particularidad, tiene una característica única, que cuando encontramos mucha cantidad de dióxido de carbono, ¿qué pasa con la temperatura, jóvenes? Tanto que hablamos de eso en la actualidad. ¿Qué pasa cuando en un ambiente abunda la cantidad de CO2? La temperatura. Claro, se empieza a incrementar la temperatura, ¿sí? Se empieza a incrementar la temperatura, ¿sí? Entonces, si yo considero, profesor, de que la atmósfera se origina, ¿no?, a partir de las erupciones volcánicas, ¿sí? Obviamente, considerando que los gases más abundantes son el vapor de agua y el dióxido de carbono, el inicio de la Tierra habrá presentado una atmósfera muy caliente, con temperaturas elevadísimas, ¿sí? La atmósfera primitiva era una atmósfera bastante caliente, ¿no?, con elevadas temperaturas. ¿Correcto? ¿Sí? Hasta ahí me parece que vamos bien, todo entendido. Me dicen que por ahí aparece un cuadro negro que no deja ver. Ya lo acabo de dejar de proyectar. Me informan, por favor, si es que se puede ver con normalidad. Ahora sí. ¿Se puede ver la proyección clara, chicos? ¿O hay alguna interrupción? Sí, maestro. ¿Todo? Sí Listo. se ve, profe. Ya, listo. Ahora sí. Entonces, hasta ahí vamos bien. Concepto y origen de la atmósfera. O sea, toda esta información yo lo puedo resumir en términos sencillos. La atmósfera es un compuesto de gases, ¿sí? Y la atmósfera se origina por los volcanes, ¿no? Lo que pasa es que yo no tengo que recepcionar tanta información. A partir de palabras básicas yo puedo inclusive generar o recordar otro tipo de información. Si me están diciendo que el origen de la atmósfera es por erupciones volcánicas, ya yo empiezo a rebobinar mi cerebrito. Ah, en una erupción volcánica yo encuentro dióxido de carbono, vapor de agua. Y como el dióxido de carbono eleva la temperatura, la atmósfera en sus inicios era una atmósfera muy caliente. Ya empiezo a deducir. No es necesario memorizar todo. ¿Ya? Creo que el mensaje se entiende. ¿Correcto? ¿Por qué tenemos atmósfera? O sea, ¿por qué tenemos esa envoltura gaseosa? ¿Sí? Uno, la fuerza de gravedad. ¿Ya? La fuerza de gravedad va a ser determinante. ¿Ya? Profe, ¿qué tendría que ver la gravedad con esa envoltura gaseosa? Muchísimo. ¿El aire tiene peso, jóvenes? ¿El aire tiene peso, jóvenes? ¿Sí, profe? Claro que sí. El aire tiene peso. Es más, el siguiente tema que se va a trabajar es justamente tiempo y clima. Por eso que tú hablas de diferencia de presión, pues. ¿Por qué crees que cuando viajas a la parte andina se te complica el tema de la respiración? Yo me imagino que muchos de ustedes han viajado a la parte andina, ¿no? ¿Sí? Y cuando lo han hecho por primera vez, ¿sí?, han sentido esa sensación de falta de aire, ¿sí? ¿Ya? Es por un factor simple, ¿no?, que la cantidad de aire en la sierra va a ser totalmente distinta a la que tenemos en la costa. Y la presión también va a variar. A mayor cantidad de aire, mayor presión. Si hay menos aire, menor presión. Esa diferencia de presión es la que te dificulta respirar. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, el aire tiene peso, joven. ¿Ya? El aire tiene peso. Oye, si el aire tiene peso, ¿qué te dijo tu tío Isaac Newton? O sea, si el aire tiene peso, ¿qué cosa va a ser la fuerza de gravedad? Dedúcelo, por favor. Jóvenes, ¿me copian? Sí, profesor. Si el aire tiene peso, ¿qué cosa haría la fuerza de gravedad con el aire? Lo atrae. Lo atrae, pues. ¿Ya? Una sola palabra me acaba de responder y es importante. Mira. Atracción. ¿Sí? La fuerza de gravedad
va a atraer esa envoltura gaseosa, porque el aire tiene peso, ¿ya? Entonces, mira, la fuerza de gravedad permite que la capa gaseosa se mantenga cerca de la superficie, o sea, la retiene, la atrae, ¿sí? Tenemos atmósfera, ¿por qué? Porque hay una fuerza de gravedad que la está trayendo hacia el centro de la Tierra. Si no tuviésemos gravedad, no tendríamos atmósfera. Dado que la atmósfera tiene mucha importancia, no habría vida, pues. O sea que es un factor determinante, ¿ya? Ahora, la cosa no queda ahí. Imagínate el planeta Tierra con solamente gravedad y sin ningún otro factor. Todos los gases que tú conoces estarían comprimidos. Porque si la atmósfera las está trayendo, todos los gases estarían en la parte inferior, comprimidos, porque solamente habría gravedad. ¿Me dejo entender? Profesor, ¿yo por qué encuentro distintos tipos de gases en las distintas capas de la atmósfera? ¿Quién se va a encargar de distribuir los gases en las distintas capas de la atmósfera? Para hacerlo más entendible, mire. ¿Ya? Para hacerlo más entendible. La magia de Calvo Pérez. Yo tengo por aquí la atmósfera y tengo sus capas. Se sobreentiende que las capas más bajas contienen un tipo de gas. Pues un ejemplo nada más, ¿no? Ponte que por aquí tenemos nitrógeno. Y por aquí aparece otro tipo de gas, ¿no? Es un ejemplo, ¿eh? CO2. Por aquí tenemos el helio. No sé, por aquí tenemos el argón, ¿no? Por aquí el xenón, el criptón. O sea, en cada tipo, en cada capa, voy a encontrar un distinto tipo de gas. Esa distribución de gases obedece a la presencia de un factor, ¿sí? O sea, la distribución de gases en cada capa obedece a la presencia de un factor. ¿Y cuál es ese factor? El factor que vamos a mencionar a continuación. Porque de no ser así, jóvenes, de no ser así, todos los gases en mención estarían ubicados en una sola capa. O sea, todos los gases, si solamente hubiese gravedad, todos los gases estarían concentrados aquí. El oxígeno, el criptón, el hidrógeno, el helio, el dióxido de carbono. O sea, todos los gases estarían comprimidos en la parte inferior, si solamente hubiese gravedad. Pero como aparece otro factor, ¿sí? Es lo que va a determinar esto. La energía solar. ¿Ya? La energía solar. ¿Qué hace la energía solar? La energía solar interviene calentando y dando movimiento a los gases. Es decir, los va a distribuir verticalmente. Para hacerlo más sencillo, ¿sí? Esa clasificación o esa imagen que tratamos de representar hace un momento, ¿sí? Hace un momento, cuando hemos mencionado en este caso las capas y todo lo demás. ¿Ya? O sea, el hecho de que la atmósfera tenga capas y en cada capa yo encuentre un distinto tipo de gas, ¿no? Son ejemplos nada más, ¿eh? CO2, por aquí el helio, el hidrógeno, qué sé yo. ¿Ya? Esa distribución de gases obedece a la presencia de la energía solar. ¿Ya? Justamente me acaba de preguntar Oliver, ¿no? Profe, ¿qué pasaría si tuviésemos solamente gravedad y todos los gases estarían en una sola capa, como lo ves en la imagen? Sería complejo la vida, pues. ¿Sí? Porque en primer lugar, tú no puedes respirar ozono, tú no puedes respirar hidrógeno helio, ¿ya? Hay gases que al respirarlos de manera directa estarían generando un daño a la salud, ¿sí? Entonces, esa distribución de gases es por la presencia ¿de quién? De la energía solar. ¿Correcto? Hasta ahí me parece que me dejo entender, ¿ya? Más fácil, mire. Cuando la energía solar ingresa a la Tierra, calienta algunos gases. Yo te pregunto, ¿el aire cuando se calienta pesa más o pesa menos? Pregunta de cultura general. Pesa menos. Pesa menos. Claro. Y se nos viene a la mente, pues, los famosos globos aerostáticos, ¿sí? ¿Has visto alguna vez, me imagino, en tu vida un globo aerostático, ¿no? ¿Cómo funcionan los globos aerostáticos?
¿Qué hace para que ese globo aerostático empiece a elevarse? Aire ¿Lo has visto? caliente. Calienta, profe, el aire Claro, caliente. Lo queman, queman el globo. claro, ahí está, mira el globito aerostático. Tiene una especie de motor que empieza a calentar el aire, y obviamente cuando el aire se calienta se vuelve más liviano. Hoy ha pasado este último año nuevo, la festividad de Navidad incluso. Estaban prohibidos los cuetecillos porque estaban muy caros incluso, ¿no? Tú que te comprabas tu sartita a sol, te costaba 5 soles, muy caro los cuetecillos. Entonces uno iba al centro de Lima y se compraba su globito aerostático, ¿no? Que me parece que este año ha estado de moda porque todo el mundo enviaba hacia el cielo su globo aerostático, ¿no? Un globito que lo hacen de papel y que te venden con una mechita, ¿no? Tú lo prendes, el aire se va calentando, a medida que se va calentando se vuelve más liviano y logra ascender. ¿Sí? Y aquí está la imagen. El aire caliente tiende a ascender y el aire frío tiende a descender. Aquí yo lo puedo manejar de manera general también, ¿no? O sea, el aire más denso baja, ¿no? Y el aire menos denso sube, pues. O dicho de otra manera, ¿no? Si aquí tengo la atmósfera, aquí van a estar los gases pesados. ¿Ya? Aquí van a estar los gases pesados, en la parte inferior. Y arriba los gases livianos. ¿Ya? Los gases livianos. Fácil. Pasó el 14 de febrero. Estabas misio por pandemia. ¿Sí? 14 de febrero, ¿qué le voy a regalar a mi tóxica? Nada, porque soy misio, solamente tengo 5 soles. ¿Qué hiciste? Compraste tu globito con helio. ¿Sí? Tu globito con helio, la salvadoración. ¿Sí? ¿Por qué ese globito con helio siempre tiende a ascender? Porque el helio es un gas liviano. Y al igual que el hidrógeno, son los ejemplos más conocidos de gases livianos. Por ende, si me preguntasen a mí, el hidrógeno y el helio, ¿dónde lo voy a encontrar? En la parte alta de la atmósfera. ¿Correcto? En cambio, tú llenas un globito con oxígeno o con nitrógeno, eso no va a ascender. Eso se va a quedar en la parte inferior, porque tanto el nitrógeno como el oxígeno son ejemplos de gases pesados. ¿Sí? Son ejemplos de gases pesados. ¿Correcto? ¿Hasta ahí me dejo entender, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Justamente el ejemplo que te acabo de comentar, por aquí lo dice Tripul, ¿no? Esos globitos que nosotros lanzamos pues, en Año Nuevo, fue el que generó un incendio justamente en el mercado central. Claro, lo que pasa es que cuando el globito empieza a ascender, acuérdate que en la parte alta de la atmósfera la temperatura baja. La temperatura baja. Arriba hace más frío. Por eso cuando te vas a la sierra, pues al lado, a mayor altitud en la atmósfera, la temperatura baja. Entonces, como mientras más arriba te vas, hace más frío, ese globito se empieza a comprimir, ¿no? Y logra caer. ¿Está bien? Muy bien, joven. Vamos a avanzar por aquí. Entonces, en resumen, concepto de atmósfera, compuesto de gases. ¿Cómo se origina la atmósfera? Por la erupción volcánica. ¿Por qué tenemos presencia de atmósfera? Por la gravedad. ¿Qué hace la gravedad? Retiene los gases. ¿Sí? La energía solar, ¿qué hace? Las distribuye de manera vertical. O sea, le da dinámica. Ya le da dinámica. ¿Correcto? Hasta ahí me parece que vamos. Es la envoltura gaseosa, una serie de partículas, suspensión. Ya lo hemos trabajado. ¿Ya? Aquí tenemos la atmósfera. Profesor, Sí. ¿puede retroceder, por favor, para tomarle una foto? Disculpe. Ahí está. Ahí lo tienes. Ya está, gracias. Listo, pues. Esto es otra representación. Esta sí te la voy a enviar como resumen. O sea, de la captura que has hecho anteriormente, aquí lo tenemos de otra manera. Un concepto. Etimológicamente, atmos significa gas, esfera, esfera de gas. Es una forma de conceptualizar también.
¿Cómo aparece la atmósfera? Por vulcanismo. Si yo cojo un pedazo de la Tierra, sus inicios, aquí lo tiene, una erupción volcánica, que es lo que va a generar toda la presencia de atmósfera. ¿Sí? Ahí está. ¿Correcto? Esta sí te la voy a enviar, como resumen, para que la tengas ahí. ¿Ya? ¿La atmósfera tendrá el mismo espesor? O sea, si yo entiendo como concepto de que la atmósfera es una envoltura de gas, ¿presentará el mismo espesor? ¿Qué opinan ustedes? No. Aquí hay una pregunta. ¿Cuál es la forma de la Tierra? Geoide. Claro. Oye, cada vez que yo pregunte forma de la Tierra, por favor, nosotros ya tenemos que erradicar esos términos de esferoide, chatoide, ovoide, circular, redonda. Yo simplemente respondo geoide. Y si alguien me quiere preguntar cómo es un geoide, dilo de frente, como una mandarina. Como una mandarina. Y una mandarina nunca la vas a encontrar de la forma de una naranja, pues. La mandarina siempre es achatada en una parte, ¿sí o no? ¿Sí? Y ensanchada en la parte ecuatorial, como me lo está diciendo por aquí Gino, ¿no? Por el interno. Entonces, una mandarina se asemeja a la forma de la Tierra, ¿sí? Entonces, esa forma va a determinar también, ¿ya?, el espesor de la atmósfera, ¿sí? El espesor de la atmósfera. Profesor, la PPT anterior me ha gustado, le quiero tomar captura. Ahí está, amigo, ahí está. No se preocupe. Igual se las voy a enviar, la voy a colgar también en la página ahí que tenés. Visite Geoscar Geografía, ahí tenés todos los resúmenes. ¿Todo bien? Listo. La atmósfera debería presentar esta forma. Dice debería. ¿Ya? Pero no es así. La atmósfera presenta un espesor variable debido a los siguientes factores. Así es la verdadera forma de la atmósfera. Porque si la Tierra está achatada y ensanchada con su forma geoide, la atmósfera tendría que parecerse a la forma de la Tierra. ¿Ya? Lo primero, gracias a la fuerza de gravedad. Escucha bien lo que yo te voy a preguntar. ¿La gravedad es constante? Les pregunto a ustedes, futuros científicos del Perú, futuros cadetes del Perú. ¿La gravedad es constante? Sí, profe. Claro, pues maestro. La gravedad es constante. Pero un detalle que vamos a agregar es que la gravedad es variable. O sea, es constante. Yo me dejo caer de un puente en el Ecuador y voy a ser atraído por la fuerza de gravedad. Me dejo caer de un puente en Rusia, voy a caer por fuerza de gravedad. Me dejo caer en un puente en el Perú, voy a ser atraído por la fuerza de gravedad. La gravedad es constante, pero es variable. ¿Y por qué, profe? Por la forma de la Tierra. ¿Ya? La gravedad es mayor en los polos. Si te preguntan por qué, porque como los polos está achatado, estoy más cerca al centro de la Tierra. Y al estar más cerca al centro de la Tierra, ¿sí?, la fuerza de gravedad es mayor. Ahí está, mira. Oye, si hay mayor fuerza de gravedad, se va a comprimir los gases, pues. Porque al haber mayor fuerza de gravedad, se comprime ese espesor. Miren, lo estás viendo ahí en la imagen. La gravedad es menor en el ecuador terrestre. Como ya hay menos fuerza, el espesor aumenta, mira. O sea, ¿dónde está lo difícil, amigo? Ahora, otro factor, la temperatura también tiene que ver, ¿sí? Te acabo de decir, ¿sí o no? Cuando la temperatura se eleva, el aire se vuelve más liviano, se expande, ¿ya? Cuando el aire se calienta, se expande. A diferencia de que cuando el aire se va a enfriar, se comprime. Entonces, si aire caliente se expande, aire frío se comprime, la pregunta del millón: ¿en qué parte del planeta hace frío y hace calor? Esa pregunta es muy fácil. Sabemos que en la parte ecuatorial la temperatura es
caliente, ¿sí o no? Y en los polos, la temperatura es fría. Entonces, la mayor temperatura, la temperatura mayor en el ecuador terrestre está determinando el ensanchamiento, porque se expanden los gases. Y la menor temperatura en los polos, ¿no? Al lado, está comprimiendo los gases. Jóvenes, ¿me dejo entender? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profe, Está sí, fácil, sí. todos entienden. Fácil. Esto parece clase de primaria, ¿sí? Claro, pues somos calvos, pues, maestro. Somos Calvo Pérez, claro que sí. Muy bien. Hasta lo anterior creo que es importante. Ya esto es como un complemento, así que no se complique en la vida. La fuerza centrífuga permite que el espesor sea mayor en el ecuador terrestre. ¿Cómo se explica la fuerza centrífuga? Cuando un cuerpo está rotando, jóvenes, cuando un cuerpo rota sobre su propio eje, lo que genera es una fuerza que nos expulsa, ¿ya? Y eso se explica muy fácil. Hay un jueguito, creo que le llaman el tagadá, ¿ya? Que tiene una plataforma circular con una barra en el centro, ¿sí? Y esto empieza a rotar, ¿no? En los centros de esparcimiento lo vemos mucho, ¿ya? En los centros de esparcimiento. Uno llega y se sube a la plataforma y esto empieza a girar, ¿no? Y ahí esto empieza a girar. Tú te montas sobre la plataforma, estás aquí parado, ahí estás tú. Y cuando la plataforma empieza a girar, tú te tienes que coger fuerte, ¿no? Hay una especie de baranda que colocan aquí de fierro, ¿sí? Alrededor. Así. ¿Ya? Me imagino que lo has jugado porque has tenido infancia, pues no me imagino, ¿sí? Entonces, cuando esta plataforma empieza a girar a una velocidad considerable, ¿sí? Ya uno se tiene que coger de los fierros porque si no sale volando. ¿Eso qué me da a entender? Que cuando un cuerpo rota sobre su propio eje, está generando una fuerza que nos expulsa, llamada centrífuga. Entonces, como la Tierra está rotando, la centrífuga se da aquí, pues. La centrífuga se da aquí. ¿Correcto? Lo otro que sería, la fuerza centrípeta permite que el espesor sea menor en los polos. La centrípeta tiene que ver con la fuerza de gravedad. Te acabo de explicar que la velocidad o la fuerza de gravedad, perdón, es constante. ¿Sí? La fuerza de gravedad es constante, pero varía de acuerdo a la posición en el planeta. En los polos es mayor y en el ecuador es menor fuerza de gravedad. Entonces la centrípeta nos va a atraer, ¿no? ¿Dónde se va a dar con mayor intensidad la centrípeta? En los polos. ¿Sí? Entonces, a mayor fuerza centrípeta, mayor retención. ¿Sí? ¿Se entiende, jóvenes? Sí, profe. Basta. Cualquier pregunta, por favor, háganmelo saber. Cualquier duda que ustedes tengan, háganmelo saber. Centrípeta es una fuerza de atracción. La centrípeta es una fuerza que se genera a partir de la gravedad. La gravedad, como nos atrae, está generando una fuerza centrípeta. La rotación, si rota sobre su propio eje, está generando una fuerza que nos expulsa. Conclusión, la centrífuga nos expulsa y la centrípeta nos atrae. ¿Dónde está el ensanchamiento? En el ecuador, pues miren. Aquí hay una fuerza que nos está expulsando. Centrífuga, en el ecuador, miren. Aquí hay una fuerza que nos está atrayendo, ¿no? Centrípeta, miren los polos. Claro, en el ecuador también hay fuerza de atracción. No confundir, en el ecuador también hay fuerza de atracción, la gravedad, pero se da con mucha intensidad en los polos. Esa es la diferencia. Ya, esa es la diferencia. ¿Correcto? Bien. Muy bien. De nada, maestro, de nada. Aquí me está preguntando Yacuno Vera. Ya, de nada, maestro. Para eso estamos, para eso estamos. Entonces, esa diferencia de espesor, está generando que la atmósfera tenga menor espesor en los polos y mayor en la parte ecuatorial. Por eso dice, ¿no? El espesor en los polos es de 500 kilómetros y en el ecuador de 1000, ¿no? O sea, es prácticamente el doble. No por los factores ya mencionados.
La fuerza de gravedad y la temperatura. O sea, resumo esta PPT, ojo, ojo, resumo esta PPT diciendo, el espesor de la atmósfera es variable. ¿Por qué? Por la gravedad. Porque la gravedad es distinta, ¿sí? Es mayor en los polos, por eso que retiene más, y es menor en el ecuador, por eso que no retiene mucho. Y por la temperatura también. Porque a mayor temperatura, los gases se expanden, y a menor temperatura, los gases se comprimen. Cerrado. El espesor de la atmósfera es variable por la gravedad y la temperatura. Cerrado. En 6 palabras hemos resumido esta PPT. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Ya se sienten geógrafos? ¿Ya se sienten geógrafos? Álvarez Santiago, buenos días. Código 18A. Álvarez Santiago, buenos días. Álvarez Santiago, buenos días. Código 18A. Álvarez Santiago a la 1. Álvarez Santiago a las 2. Es un fantasmita, me parece, ¿ya? Bien. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué características presenta la atmósfera? ¿Ya? ¿Qué características presenta la atmósfera? ¿Ya? Tenemos una capa gaseosa, aquí distribuido de manera vertical. Entonces, la atmósfera tiene la característica de compresibilidad. No nos partamos la cabeza complicándonos. O sea, cuando me dicen compresibilidad, es que la atmósfera se puede comprimir. Ya, es que la atmósfera se puede comprimir. Con lo que te acabo de explicar anteriormente, ¿en qué parte del planeta Tierra, por favor, se da con mucha intensidad esta característica de compresibilidad? En los polos, profe. Ya está, pues, caso cerrado. ¿Ya para qué más? O sea, la compresibilidad, ¿no? Como muestra, yo la veo justamente en los polos, porque ahí se está comprimiendo. Ya tú puedes establecer los factores, porque la gravedad allí es mayor y porque la temperatura es baja. O sea, ya vas relacionando con lo que hemos trabajado anteriormente. Fácil. Capacidad de ocupar un volumen menor bajo presión. ¿Sí? O sea, se comprime. El aire se puede comprimir, el gas se puede comprimir. Un ejemplo de gas bajo presión es el balón de gas que todavía algunos utilizan. Claro, el gas se puede comprimir, ¿no? Puede reducir el volumen bajo presión. Tú quitas el tapón de balón de gas y el gas empieza a salir con fuerza, ¿no? Porque está bajo presión, claro que sí. La elasticidad es lo contrario de lo primero. Si hablo de compresibilidad, la elasticidad es todo lo contrario. Al retirar la presión, los gases se liberan y ocupan su volumen inicial. ¿Dónde puedo ver un claro ejemplo de elasticidad de gases? Elasticidad de atmósfera. Fácil. Fácil, ¿dónde? En el ecuador. Pues. Ya está, eso es lo que te he explicado anteriormente. Ya si quieres darle sustento, porque ahí la temperatura es mayor, por eso que los gases se expanden, ¿sí? O porque la gravedad también es menor, ¿no? Ya no hay mucha fuerza de retención, por eso que los gases se expanden demasiado. ¿Correcto? Sí. Espesor variable, ya te lo expliqué, debido a la fuerza de gravedad, temperatura y movimiento de rotación. Eso te lo expliqué anteriormente, o sea, su espesor de la atmósfera es variable. ¿El aire se puede mover? ¿Los gases se pueden mover? Claro que sí. La capacidad de desplazamiento de los gases, fundamentalmente por acción del viento. O sea, el aire es un compuesto de gases. El aire es un compuesto de gases. Si ese compuesto de gases se mueve, yo le llamo viento. Tan simple como lo escuchas. El aire es un compuesto de gases, lo que tú estás viendo a tu alrededor.
Una vez que ese compuesto de aire se desplaza, se mueve, ya le voy a llamar viento. O sea, el viento es el aire en movimiento. No se hagan problemas, ¿sí? Ecuador químico. ¿Qué entendemos nosotros por Ecuador? Cuando me dicen Ecuador, jóvenes, ¿qué entendemos por eso? Jóvenes, ¿qué entendemos cuando me dicen Ecuador? Por la línea ecuatorial. Claro. Es lo que intento representar en esta imagen. Mira, ahí está. ¿No? Línea ecuatorial. ¿Correcto? Ahí está. ¿Ya? Yo conozco, profe, el Ecuador. El Ecuador divide la Tierra en dos partes, norte y sur. Es un paralelo. Es el paralelo importante. Establece 0 grados de latitud. Yo ya manejo esa información, profe. Pero que me digan Ecuador químico, ¿a qué se refiere? Fácil, maestro. No te hagas problemas. Es el límite entre el aire contaminado del norte y el aire limpio del sur. O sería el aire menos contaminado del sur, porque en el sur también hay contaminación. Entonces, profe, no entiendo nada. Tranquilo, tranquilo que estás en Calvo Pérez. Voy a tratar de representar el mundo, mira. Mira. ¿Qué continente estoy representando, por favor? América. América del Sur. Por aquí Centroamérica, Norteamérica. Por aquí continuamos, la península de California. Por aquí un continente conocidazo, conocidazo. Ahí está, todavía hay pulso, mira, ahí está. ¿Qué continente, por favor? Fácil. África. África, muy bien. Profe, Martín. dibuje a Rusia. Queremos a Rusia. Ya Rusia, por la imagen, estaría prácticamente al otro lado de la Tierra. ¿No? Al otro lado de la Tierra. Eso ya sería en atmósfera parte 2. ¿Está bien? A lo que voy, a lo que voy. Más que entender la representación de Rusia, a lo que yo voy, ¿ya? ¿Dónde encuentro mayor parte continental? ¿En el norte o en el sur? No, En el norte. Si en el norte encuentro mayor masa continental, ¿habrán más o menos personas? Más. Más Más personas. personas. ¿Habrá más o menos automóviles? más automóviles. ¿Habrá Más. más o menos fábricas? Creo que ya me entendiste, ¿sí? Y Más. Correcto. Por ende, habrá más contaminación. Entonces, el resultado final, ¿ya? El resultado final es más o menos esta imagen que te voy a mostrar. Y a esta diferencia entre ver una atmósfera contaminada y otra menos contaminada, a esto le llaman Ecuador químico. ¿Ya? A esto que voy a intentar de representar por aquí. Mira. A esto le llaman Ecuador químico. Jóvenes, ¿se entendió? Sí, profe. Está fácil, está fácil. El Ecuador químico es la diferencia entre el aire contaminado del norte y el aire menos contaminado del sur. ¿Correcto? ¿Qué es la diatermancia? Es la capacidad de transmitir la luz, los rayos solares sin calentarse. O sea, tú observas el ambiente en estos momentos, oye, y la atmósfera deja pasar la luz del sol. Es por eso que tú puedes ver con claridad. Inclusive el cielo nosotros deberíamos verlo oscuro, porque el universo es oscuro. ¿Por qué el cielo lo observo de esta manera? ¿Por qué de día veo con claridad? Porque es una capacidad que tiene en este caso la atmósfera, de dejar pasar la luz, pero sin calentarlo demasiado. ¿Sí? A eso le llaman diatermancia, ¿correcto? ¿Ya? La capacidad de dejar pasar la luz, o sea, los rayos del sol, sin calentar mucho la Tierra. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es importante la atmósfera? ¿No? Eso nos podrían preguntar en la entrevista, más que nada. Llegas y de frente a la yugular. ¿Por qué es importante tener una capa gaseosa alrededor de la Tierra? ¿Qué vas a responder? Porque nos protege de los meteoroides. Dentro de las capas de la atmósfera hay una capa muy caliente, que le llaman justamente termósfera.
Entonces, esa capa caliente que la estás viendo aquí, te estoy indicando con el cursor, lo que va a permitir es que cada vez que un objeto intente ingresar a la Tierra, por las altas temperaturas, lo desintegre. Entonces, nosotros, si no tuviésemos atmósfera, los meteoritos caerían constantemente. ¿Sí? Los meteoritos caerían constantemente. ¿Ya? Profesor, pero nosotros ya tenemos nuestro escudo para los meteoritos, como creo que Júpiter, ¿no? Como es un planeta muy grande y su gravedad atrae a todos los meteoritos que pasan por ahí y, o sea, tipo nos defiende. Estamos seguros. Buen dato, maestro. Buena pregunta, buen aporte. O sea, nosotros tenemos, en este caso, ya te leí, Gino, ahora te voy a responder, no te preocupes. Tenemos un escudo natural llamado Júpiter, ¿no? En realidad, los planetas más expuestos a ese cinturón de asteroides son Marte y Júpiter, ¿ya? Pero el planeta Tierra también se encuentra cerca. No es muy distante como decir Neptuno o Urano, ¿no? El planeta Tierra también está cerca. Entonces, un escudo natural es el planeta Júpiter porque atrae muchos asteroides, ¿ya? Lo otro, algunos, ¿ya?, que no son atraídos por Júpiter, logran llegar a la órbita terrestre, ¿no?, y logran intentar ingresar. Algunos no van a poder hacerlo, ¿por qué? Porque al encontrar una capa muy caliente, eso lo va a desintegrar, lo va a volatilizar. Pero pese a eso, maestro, pese a eso, hay algunos que sí logran ingresar a la Tierra, ¿ya? Son pocos, claro, eso es entendible, son pocos, pero sí logran ingresar algunos. ¿Quiénes logran ingresar? Los más compactos, los más duros, los más rígidos. Porque tiene que ser un meteoroide muy denso para que al pasar por la parte más caliente lo logre atravesar por completo. Entonces, los meteoritos que logran caer a la Tierra, por lo general son muy pesados, muy rígidos, porque han pasado una capa muy caliente que logra tener temperaturas de 1500 grados Celsius. ¿Sí? Entonces, hay que agradecer a la presencia de Júpiter, hay que agradecer a la termósfera, pero aún así, algunos meteoroides logran ingresar a la Tierra. ¿Sí? Sí. Imagínate que no tuviésemos a Júpiter, imagínate que no tuviésemos de repente la termósfera. Los meteoritos caerían constantemente. ¿Ya? De las características, ¿cuáles son los más importantes? Lo que pasa es que aquí, con lo explicado anteriormente, Gino, ya no es necesario resumir la información. Compresibilidad te lo expliqué anteriormente, ¿no? O sea, la característica de compresión se va a dar por la fuerza de gravedad y temperatura. La elasticidad, o sea, tiene que ser en el ecuador. Aquí, para acordarme de las dos primeras características, yo tengo que tener en mente la forma de la Tierra. Con eso te va a ayudar bastante. ¿Por qué? Porque la forma de la Tierra es casi la forma de la atmósfera. Si la Tierra está achatada en los polos, la atmósfera también lo está. Si la Tierra está ensanchada en el ecuador, la atmósfera también lo está. Con eso mato las tres primeras características. Porque digo que tiene espesor variable, es compresible en los polos y elástico en el ecuador. Ya está. Maté las tres primeras características con la forma de la Tierra. Después lo otro sí no es tanto relevante. Es más, con la forma de la Tierra me he aprendido las tres primeras características y ya que tú me preguntas son las más importantes. Porque movilidad tú la puedes deducir. Pues. El aire, cuando se mueve, se llama viento. El ecuador químico también por deducción. ¿No? Arriba hay más gente, más continente, más contaminación. ¿Hasta ahí todo claro, doctor? Entiendo que Gino me ha escuchado y entiendo que todos ustedes también me han escuchado. Sí, profe, lo escuché. Por la forma de la Tierra, creo que sí tenemos bastante recepción de información, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante la atmósfera? Nos protege de los meteoritos, ¿ya? Nos protege de los meteoritos, ¿ya? Permite, claro, pues, hay oxígeno, permite la respiración. Hay oxígeno, permite la combustión, ¿sí?
Tú no podrías encender un fósforo en el espacio porque no hay oxígeno. Aquí sí lo puedes hacer. ¿Sí? Permite la propagación del sonido. ¿Sí? Permite propagar el sonido. Profe, cada vez que yo le grito a mi tóxica, yo vivo en la punta del cerro y ella vive en el otro extremo, ¿no? Entonces, cada vez que yo le digo, hola, te amo, esas ondas sonoras se van a propagar. ¿Por qué? Porque hay aire. Sí, porque hay aire. Las ondas sonoras, para que puedan viajar y se puedan desplazar, necesitan un medio físico. Y en este caso, el medio físico es el aire. ¿Sí? Entonces, las ondas sonoras se van a propagar por la presencia de la atmósfera. ¿Correcto? Sí. Permite la propagación de la luz, ¿no? Ya que es transparente. Esto está relacionado con la diatermancia, ¿no? Tú puedes ver con claridad, ¿no? Porque la luz está pasando sin calentar demasiado el ambiente. Regula la temperatura de la Tierra. Hay algunos gases considerados como gases de efecto invernadero, que lo que van a hacer es regular la temperatura. Si no existieran esos gases, jóvenes, la temperatura durante el día sería muy alta y durante la noche muy baja. ¿Ya? O sea, habría mucha diferencia de temperatura entre el día y la noche y se pondría en peligro la vida en la Tierra. Bueno, ¿quién está regulando esa temperatura? Algunos gases llamados gases de efecto invernadero. ¿Sí? Permite el vuelo de las aves y los aviones. Al ofrecer resistencia, las aves y los aviones pueden volar. Ya, porque en el espacio un avión no vuela, solamente flota. Ya, eso hay que entenderlo, por favor. Permite la fotosíntesis para la flora del claro, determinante, pues. ¿Sí? Al dejar pasar la luz, está permitiendo la fotosíntesis. Y la fotosíntesis es un proceso determinante para las plantitas, pues. ¿Sí? Permite el desarrollo de la actividad agrícola. Te estarás imaginando, ¿qué tiene que ver la atmósfera con la actividad? Muchísimo. Muchos gases tienen ciclos, y tú los conoces, ciclo del carbono, ciclo del nitrógeno, ciclo del oxígeno. ¿Sí? Eso en química te lo enseñan. Entonces, dentro de los ciclos, por ejemplo, del nitrógeno, el nitrógeno penetra al suelo. Y el nitrógeno cuando penetra al suelo, penetra como nitrato, que es un fertilizante. Y al hablar de fertilidad, obviamente permite practicar la agricultura. ¿Sí? Justamente los gases. Yaguno Vera me pregunta, ¿no? Profe, así como el sonido necesita un medio para transmitirse, ¿no? ¿Cuál es el medio para la luz? Justamente los gases. Los gases son los que van a permitir dejar pasar, en este caso, la luz. Pero como los gases dejan pasar la luz, otros gases están regulando la temperatura. Por eso dice diatermancia, ¿no? Deja pasar la luz sin calentar demasiado el ambiente. ¿Correcto? ¿Sí? Ahí está justamente diatermancia. Capacidad de transmitir la luz sin calentarse demasiado. Ahí está escrita justamente tu respuesta que quieres escuchar, maestro. ¿Todo bien, jóvenes? ¿Qué tal? Hasta aquí, preguntas, dudas. Claro, profesor. Todo bien, profesor. Hasta ahora la grabación también va excelente. Están participando, lo estoy escuchando. Ya un sábado que estés tu rato libre, por ahí puedes volver a escuchar la clase. Siempre bueno, siempre bueno. Profe, ¿por qué permite el vuelo de las aves y los aviones? Lo que pasa es que cuando uno está en el espacio, ya, no hay ningún medio gaseoso, no hay aire. ¿Ya? Entonces, en el espacio, tú colocas un ave en el espacio y el ave no va a poder volar, solamente flota. Pues. Para que el ave pueda volar, lo que hace es mover sus alitas. Y cuando lo hace aquí en la Tierra, la resistencia es justamente el aire que le permite volar. ¿Correcto? ¿Te dejo entender? En cambio, en el espacio no puede hacer eso, pues, porque no hay ningún elemento que le ofrezca resistencia. ¿Me dejo entender? Eso lo explican en física. ¿Sí? Profe, entonces en el espacio también hay gases.
o lo mejor sea un poco tonta la pregunta primero. No, en el espacio no hay mucha presencia de aire. Y los pocos o los gases más abundantes que vamos a encontrar, que son hidrógeno y helio, están dentro de las estrellas por lo general. ¿Ya? Porque la composición más importante de una estrella justamente es el hidrógeno y el helio. ¿Me dejo entender? Ahora, más fácil aún, si de haber alguna presencia de gases, están siendo atraídos por la fuerza de gravedad de los planetas. Entonces el espacio queda libre de aire. ¿Me dejo entender? Sí, profesor. Ya está, maestro. Ah, ese personaje es Leonardo DiCaprio, claro que sí. Víctor Geber Díaz, te escucho, maestro. Profe, tengo una pregunta. Yo siempre he escuchado sobre las nebulosas, pero ¿y si nosotros estuviéramos dentro de una nebulosa, nos daríamos cuenta? Porque por lo que sé, las nebulosas son enormes, tienen años y años de años luz. Y, o sea, no, si estaríamos dentro de una, ¿nos daríamos cuenta o no? Esa es mi pregunta. A ver. Ya. Qué bonita la pregunta, me gusta. Uno, que si vas a estar dentro de una nebulosa, te vas a morir en primer lugar, porque no hay oxígeno. ¿Ya? O sea, no, profesor, o sea, nuestro sistema solar dentro de una nebulosa, así mejor dicho. Ah, ya. Si nosotros consideramos estar dentro de una nebulosa, considerando que el sistema estaría dentro, entendamos algo. Los planetas tienen fuerza de gravedad. ¿Ya? La pregunta un poco curiosa, pero si estaríamos dentro de una nebulosa, los planetas por su fuerza de gravedad, al toque empezarían a atraer los gases. ¿Me dejo entender? De ahí quienes actuarían con mayor fuerza, los grandotes, bueno, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Entonces ya atrayendo esos gases formarían parte de la atmósfera del planeta. ¿Sí? Y ya no podríamos hablar de una nebulosa, porque los gases se están distribuyendo en las atmósferas de los planetas. ¿Me dejo entender? Sí, profe, sí, ya entendí. Aquí la fuerza de gravedad juega un rol muy importante. ¿Ya? Y esta imagen me puede servir para explicarte lo que tú deseas preguntar. Yo estoy dentro de una nebulosa y todos los gases al toque se van a comprimir cerca a los planetas. No solamente la Tierra, ¿no? Porque todos los planetas tienen fuerza de gravedad, entonces lo empiezan a atraer. ¿Ya? Y es lo que hemos explicado en la primera parte, ¿no? ¿Por qué nosotros tenemos atmósfera? Por la fuerza de gravedad. Porque esos gases, ¿no? Esos gases son atraídos justamente por la fuerza de gravedad. ¿Todo bien, maestro? Sí, profe, sí. Te vas a hacer famoso con tu pregunta. Vale, maestro, vale. Me encanta este grupo. ¿Ah? Vamos avanzando, ¿ya? Vamos avanzando. ¿De qué está compuesta la atmósfera, no? Algo relacionado a lo que ustedes me acaban de preguntar, ¿sí? Vamos a ver cómo están en química. A ver, futuros químicos. Futuros Pasteur del Perú. ¿Ya? Química básica, pues, ¿no? Química básica, nada más. Muy bien. Ahora, dentro de la composición de la atmósfera, jóvenes, ¿ya? Nosotros vamos a encontrar gases permanentes, ¿ya? Gases permanentes. El mismo nombre nos permite entenderlo, aquí no hay nada complicado. Entonces, avancemos porque el tiempo nos va a ganar. Son de presencia constante, ¿ya? Y suelen ser los más abundantes, ¿correcto? Los gases permanentes, ¿ya? Aquí tenemos, ¿no? Conocida asociación, el nitrógeno, por aquí tenemos al oxígeno. Aquí tenemos por aquí, por favor. Facilito. ¿El argón, profe? Largón. Claro. Este es más fácil que ganarle a la U en su propio estadio, ¿sí o no? Claro. Y otros No, gases. profe, Como ¿cómo va a decir eso? 4-1, y para eso llenan estadios, qué vergüenza. Ya, pero bueno, ahí está. Criptón, xenón, radón, neón, Profe, hidrógeno. disculpe que le interrumpa. Sí.
Y ahorita lo que está pasando con los científicos de la NASA que fueron arrestados por advertir sobre las consecuencias del cambio climático, ¿qué opina usted? O sea, ¿puede pasar una catástrofe o por qué la policía de Estados Unidos, creo, eh, los intervino? Y a tal punto que también hicieron protestas afuera del lugar donde está situada la NASA. Ahora que lo preguntas, Gino, porque tu voz es única, hay un documental que hace Leonardo DiCaprio acerca del calentamiento global, ¿ya? Voy a colocar la dirección ahí para que ustedes la puedan apreciar, porque el documental es muy bueno, ¿ya? Te da una concepción distinta y dentro del documental muestra cómo los estados poderosos siempre se oponen a dichos documentales. Porque lo que el documental siempre busca, y lo que tú mencionas es un claro ejemplo de ello, es reducir la cantidad de gases de efecto invernadero. Entonces, como países poderosos que tienen muchas industrias, ¿ya? No les va bien hablar de ello, pues. Estados Unidos siempre ha sido un poco reacio a aceptar esos protocolos, esos acuerdos, ¿ya? Entonces, Leonardo DiCaprio es un personaje muy conocido, ¿eh? Que cuando él hace el documental, él viaja a China, él muestra cómo los países de China, el presidente de China, empiezan a establecer ya algunas alternativas de solución, ¿ya? Pero algunos países poderosos siempre van a estar afectados por dicho acuerdo. ¿Por qué? Porque su industria se pone en tela de juicio. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Te escucho, Villarán, Danilo, porque si te vi anteriormente quería terminar la respuesta. Te escucho, maestro. Profesor, una alternativa para evitar los combustibles es la energía nuclear, ¿no? Correcto, correcto. Yo puedo hablar de energías limpias, pero lo que pasa es que la energía nuclear es un poco peligrosa, ¿ya? Vieron lo que pasó en Japón, por ejemplo, ¿ya? O sea, los países poderosos que manejan estaciones nucleares siempre están expuestos a la peligrosidad y a la magnitud que podría generar una destrucción. Entonces, ¿por dónde nos vamos más? ¿Por qué nos apegamos más? Por las energías limpias, las renovables, Profesor, paneles pero solares. la energía nuclear fue considerada energía verde. Bueno, ya es Claro, considerada energía verde. el Pero es detalle que es su peligrosidad. el problema de la otra, pero es que el problema de las otras energías es que no son demasiado caras. Por ejemplo, España fracasó, o sea, tiene una política de energía de limpias, pero fracasó su política. Y la energía Exacto, está exacto, increíblemente cara. exacto. Y a eso voy. O sea, no van a invertir mucho. Te lo resumo en pocas palabras. No van a invertir mucho porque está en tela de juicio su industria y no quieren invertir mucho dinero. Ese es el problema que siempre se presenta en los países que de repente intentan firmar acuerdos, ¿no? en pro de cuidar el ambiente. Creo que está claro el mensaje. Entonces, energía limpia, pero no me sale la cuenta, en otras palabras. Profe, ¿y usted qué opina sobre la fisión nuclear? Eso sería una energía más, no sé, Aquí lo tenemos en el Perú. Nosotros tenemos una planta de energía nuclear, Nido del Cóndor, en Ica, en Caraballo también tenemos una. Pero no es una planta tan sofisticada como la que tienen los otros países, ¿no? La nuestra está dedicada básicamente a la industria farmacéutica, ¿no? También esos países poderosos sí la utilizan para generar energía. ¿Me dejo entender? O sea, es una alternativa. El detalle está en la peligrosidad. En el Perú, como no tenemos mucha tecnología, la utilizamos básicamente para la industria farmacéutica. ¿Sí? Entonces, es un tema debatible, es un tema actual. Por eso, si yo te trato de informar todo este contenido, no me iría más por un examen escrito, más te lo van a preguntar en la entrevista. ¿Ya? Más te lo van a preguntar en una entrevista. O sea, si va a venir una pregunta de este tema, de contaminación, de protocolos, o sea, te lo van a hacer más en la entrevista que en un examen escrito. Eso dalo por hecho, eso dalo por hecho. ¿Sí?
Por aquí Calderón pregunta, profesor, escuché que nuestra galaxia y la galaxia de Andrómeda chocara, no sufriría ningún daño. Son colisiones astronómicas. Es bien complicado, ¿no? O sea, se manejan probabilidades. Los científicos manejan probabilidades en cuanto a los movimientos, porque las galaxias también presentan movimiento. Pero es poco probable de que ocurra eso. Lo podrían de repente pronosticar de aquí a años, millones de años luz en adelante. ¿Ya? Pero es poco probable de que ocurra. Bueno, y de forma directa ojalá nunca ocurra, ¿no? Porque obviamente que haría mucho daño a todo el sistema. ¿Correcto? Bien. Entonces, ¿hasta ahí todo ok, maestro? ¿Hasta ahí todo correcto? ¿Todo claro? Jóvenes, ¿están vivos? Sí, profe, todo claro. ¿Ah? Entonces, para avanzar. Gases permanentes de presencia constante, uniforme, son los más abundantes. Nitrógeno, oxígeno y argón son los más abundantes. ¿Ya? Pero también tenemos gases variables. No son uniformes y permiten retener la temperatura. O sea, no son de cantidades exactas, pero la importancia radica en que van a retener la temperatura. Y con una sola palabra lo podemos deducir. Termorreguladores. O sea, se van a encargar de regular la temperatura. ¿Correcto? Aquí tenemos al vapor de agua. Aquí tenemos al conocidazo dióxido de carbono. ¿Sí? El ozono. El famoso Che4. ¿Cómo se llama, por favor? El famoso Che4, por favor. ¿Cómo se llama? Facilito, mira. Química básica, mira. Claro, por aquí. Juliana Quispe, me parece. Metano, claro que sí. Por aquí tenemos los óxidos nitrosos y los famosos gases fluorados. ¿Ya? De aquí sí hay buena información, ¿ah? Por eso te pediría que me prestes mucha atención, ¿ya? Y también tenemos el dióxido de azufre, ¿ya? Como el monóxido de carbono también. ¿Cuánto nitrógeno tenemos? Es el gas más abundante, pues, 78% de nitrógeno. El porcentaje, jóvenes, entendamos de que el nitrógeno es el gas más abundante. Si se acuerdan, ¿no? Cuando trabajamos sistema solar, dijimos oconco, ¿no? Oconco, ¿se acuerdan? Oconco. ¿No? Oxígeno, el gas más abundante de mercurio, aunque ya hay prácticamente escasa presencia, casi nada ya. CO2 para Venus, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Para Venus, ¿no? Nitrógeno para la Tierra y CO2 también para Marte. ¿Se acuerdan, no? Oconco. Porque después todo era hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno para los gases de los planetas, en este caso, exteriores. ¿Ya? 21% de oxígeno es el segundo más abundante, pero ojo, es el más importante. El nitrógeno será el más abundante, sí, pero el oxígeno es el más importante porque eso es lo que vamos a respirar. ¿Ya? El argón, 0,9%, es el tercer gas más abundante, y a partir de aquí tenemos 0,1% para otros gases y todos los gases variables. Entonces, lo que quiero que me entienda es que es una cantidad mínima de gases variables. Pero esa cantidad mínima, esa cantidad insignificante, ¿ya? La tenemos que considerar porque son los que se van a encargar de regular la temperatura. ¿Correcto? Entonces, es el más abundante, es el más importante, el argón es el gas noble más abundante. ¿Sí? El vapor de agua es un gas de efecto invernadero natural, se crea por evaporación del agua, la evapotranspiración de las plantas también. El dióxido de carbono es el que está contribuyendo más al calentamiento global, ¿sí? El ozono, pues, ¿no? El ozono, famoso ozono, que lo encontramos en la segunda capa, nos protege de los rayos ultravioleta, ¿sí? El metano, que tiene una capacidad de retener mucho calor también, ¿sí? Más que el CO2 incluso. ¿Y dónde encontramos metano, jóvenes? ¿Dónde encontramos metano? Cuando abastecen las vacas, ¿no? Claro, en la flatulencia de las vaquitas. ¿Y sabe por qué? Porque la vaca solamente se alimenta de pasto.
Y la putrefacción de elementos orgánicos genera metano. ¿Sí? Debes haber escuchado ahora que me has preguntado de energía limpia, ¿no? De que el estiércol de las vacas, el estiércol de los cuyes, lo utilizan para generar metano. ¿Sí? Acumulan estiércol, cualquier cantidad, como esos animales solamente comen plantitas, la putrefacción de ello genera metano. Y como es combustible, mueve turbinas, generan energía limpia. ¿Sí? Está de moda también eso. ¿Ya? El óxido nitroso, que es un gas tóxico, lo encontramos en la fabricación de automotores, algunas industrias. Y los gases fluorados. ¿Ya? Estos son gases que van a atrapar calor también, pero que más están dañando el planeta porque van a destruir la capa de ozono. ¿Ya? Los gases fluorados, dice antrópico porque el hombre los ha creado, ¿ya? Los encontramos en la fabricación de aire acondicionado, en los spray, esos desodorantes en spray que fabrican tienen compuesto de gases fluorados, en los correctores, por ejemplo, los liquid paper tiene, ¿no?, gases fluorados, las espumas para combatir incendios, por ahí los aerosoles, ¿no?, tienen gases fluorados. En conclusión, ¿qué hace el gas fluorado? Daña la capa de ozono, destruye la capa de ozono. Fundamentalmente el CFC, no sé si se acuerdan, el clorofluorcarbono. ¿Ya? Entonces, nos dimos cuenta de que cuando el hombre empezaba a fabricar gases fluorados, estaba dañando la capa de ozono. Ustedes saben muy bien que la capa de ozono nos protege de los rayos ultravioleta. Entonces se creó un protocolo, ¿no? El famoso protocolo de Montreal. ¿Ya? Un resumen chiquitito. El protocolo de Montreal nos pide reducir la cantidad de gases fluorados. Y de esa manera estamos contribuyendo a la conservación de la capa de ozono. ¿Correcto, jóvenes? Protocolo de Montreal nos pide reducir los gases fluorados para conservar la capa de ozono. ¿Ya? Y ha dado sus frutos, ha dado sus resultados. Ya muchos países ya han empezado a fabricar los elementos que te he mencionado, pero ya sin usar el famoso flúor, ¿no?, que hace daño justamente a la capa de ozono. Y agregar ahí una característica, ¿no?, que la capa de ozono tiene una capacidad de regenerarse por sí sola. Entonces, con ese tema como que vamos bien, ¿sí? El dióxido de azufre, que lo puede encontrar en una industria, en una erupción volcánica, genera lluvias ácidas. Y el monóxido de carbono, que se crea por la combustión incompleta de la gasolina. Cuando un automóvil es viejo, por ahí podemos encontrar monóxido de carbono. ¿Ya? Estos son los GAY. ¿Ya? Estos son los GAY. Gases de efecto invernadero. ¿Ya? Son los gases que van a atrapar el calor infrarrojo proveniente del sol, previniendo o estableciendo una regulación de la temperatura. O sea, los gases de efecto invernadero, ¿qué hace? Regula la temperatura. En este GIF que estás viendo, quiero explicarte el proceso. ¿Ya? A ver, hasta ahí, miren. Hasta ahí nosotros tenemos una atmósfera normal, ¿correcto? Hasta ahí tenemos una atmósfera normal, que la estás viendo en imagen. Continúo el GIF. El calor ingresa, ¿sí? La radiación ingresa, fíjate por favor, la radiación ingresa. Y algunas rebotan, ¿ya? Algunas rebotan, ¿ya? O sea, para hacerlo más entendible, 3 rayos de sol ingresan, ¿ya? 3 rayos de sol ingresan y 2 son regresados al espacio. Y uno queda atrapando un poco de calor. Cuando hay poca presencia de gases de efecto invernadero. ¿Ya? ¿Me dejo entender? 3 rayos de sol ingresan, se atrapa uno y 2 retornan al espacio. Cuando hay poca presencia de gases de efecto invernadero. Pero cuando ya hay mucha presencia de gases de efecto invernadero, ya no ocurre este rebote, sino todo se atrapa y se concentra, mira. Y se empieza a distribuir en todo el planeta, ¿no? Calentando la Tierra. Conclusión, a mayor presencia de gases de efecto invernadero,
se empieza a calentar la Tierra. A mayor emisión de CO2, se calienta la Tierra. A mayor emisión de metano, se calienta la Tierra. Conclusión, a mayor presencia de gases de efecto invernadero, la Tierra se está calentando. Por eso que es preocupante, pues todo lo que ustedes me han preguntado, aquí te lo estoy explicando. Jóvenes, ¿se entiende hasta aquí? Sí, profesor. Ya está. Preguntas, consultas, dudas. Porque de por sí en una entrevista te van a preguntar, mencióname algunos gases de efecto invernadero que están haciendo daño a la Tierra. ¿Qué le vas a responder? Para que leas, mira, para que leas. ¿Qué pasó, joven? Se le fueron los megas. Mencióname gases de efecto invernadero que están contribuyendo al calentamiento global. Dióxido de carbono. Fundamentalmente el dióxido de carbono. Y por ahí le puedes agregar metano, óxido nitroso también. ¿Ya? Los tres, mira. Gases fluorados están contribuyendo también al calentamiento global. Lo que pasa es que los gases fluorados están más para un tema de destrucción de la capa de ozono. Aunque ya ha sido controlado y por el protocolo de Montreal ya no fabricamos muchos gases fluorados. Ese es el detalle. Pero fundamentalmente CO2. ¿Ya? Fundamentalmente CO2, el metano por ahí y óxido nitroso. ¿Ya? Claro, mira, Alexi me dice, profesor, pero los gases de efecto invernadero son mínimos. 0,1. Entonces, date cuenta de la magnitud, pues, de daño que pueden hacer. Con ese 0,1%, o sea, están haciendo daño si le empezamos a incrementar todavía. Entonces, ponte que el gas de efecto invernadero llegue a 1%, nada más. Uf, una catástrofe, todo se calienta demasiado. ¿Me dejo entender? Sí. Ahí está el tema de la contribución al cuidado del ambiente, ¿no? Ya no utilices automóvil, ya no más parques automotores. Si te vas a comprar tu automóvil, cómprate uno eléctrico. Ya no arrojes basura al ambiente. Empieza a cuidar tu medio ambiente, ¿sí? No arrojes plástico a los océanos, ¿sí? ¿Me dejo entender? Te escucho. Entonces, profe, entonces el sol es 100% gay, ¿no? Por todos sus gases. Más que gases, el calor que se genera es por la fusión y fisión nuclear. ¿Ya? Fusión y fisión nuclear entre el hidrógeno y el helio. ¿Ya? Entre el hidrógeno y el helio. ¿Me dejo entender? O sea, eso es otra cosa. ¿Ya? Por fusión y fisión nuclear entre el hidrógeno y el helio, se genera el calor. Que eso ya es radiación. ¿Ya? No es el calor que estamos atrapando aquí. O sea, el calor que proviene del sol, para hacerlo más entendible, se origina por fusión y fisión nuclear en su núcleo. Esa radiación llega a la Tierra y ese calor, gracias a la presencia de los gays, es lo que estamos atrapando. ¿Me dejo entender, Gino? Sí, profe. Ya está. Sí, ya está. Ya. La respuesta es para todos, obviamente. La respuesta es para todos. Muy bien, muy bien. ¿Cómo estamos con el señor tiempo? Todavía falta, profe. Entonces, por aquí vamos a avanzar. Permíteme, por favor. Permíteme. Ya, esta distribución de capas. Esperemos terminarlo para poder hacer un poquito. Ya de no llegar a la última parte, igual te lo envío como resumen, porque son términos bastante entendibles, ¿ya? Bastante entendibles. Aquí tenemos la distribución de la atmósfera. ¿La pueden ver, jóvenes? ¿Se puede ver con claridad? ¿Sí? Las capas de la atmósfera. ¿Sí? La mnemotecnia, tropo es meter a la X, tropo es meter a la X, ¿no? De troposfera, de estratosfera, de mesósfera,
termósfera y exósfera, ¿no? Entonces, la troposfera va hasta los 18 kilómetros, la estratosfera hasta los 50 kilómetros, ¿sí? La mesósfera hasta los 80 kilómetros, ¿sí? Y la termósfera hasta los 1000 kilómetros. Entonces, son referenciales el tema de sus altitudes, ¿ya? Así que no te mates aprendiendo el tema altitudinal. Las capas sí, las capas sí. Ahora, en esta primera capa que ves en la parte inferior, van a ocurrir todos los fenómenos meteorológicos que tú conoces. Lluvias, rayos, arcoíris, como decía tu primo, reempálagos, truenos, ¿no? Vientos, borrascas, huracanes, lloviznas, nevadas, granizadas, heladas, friaje, todo lo que tú conoces, ¿ya? Por eso le llaman tropo. Tropo significa cambio, esfera de cambios. Ya ocurren muchos cambios constantemente. Eso se refiere a la presencia de fenómenos meteorológicos, ¿ya? Por eso le llaman capa de las perturbaciones, ¿no? Porque está en constante cambio, se perturba mucho. La gradiente vertical o adiabática, ¿ya?, nos dice que a mayor altitud, ¿qué pasa con la temperatura? Eso tú lo sabes. A mayor altitud, ¿qué pasa con la temperatura? Disminuye. Claro. Profe, cuando yo viajo a la sierra, a la lava, ¿ya?, eso nos dice la gradiente vertical o adiabática, que a mayor altitud, la temperatura disminuye. ¿Correcto? Por cada kilómetro, la temperatura baja 6 grados Celsius. ¿Correcto? Por cada kilómetro, la temperatura baja 6 grados Celsius. Por eso que en la parte alta de la troposfera, la temperatura llega a menos 56 grados Celsius. ¿Sí? El 80% del aire lo tenemos aquí, ¿no? Los gases más pesados, pues nitrógeno y oxígeno. Acuérdate que el nitrógeno y el oxígeno eran los más abundantes, ¿sí? Y como son pesados, así como tu amiga, están en la parte inferior, ¿sí? Capa del sonido, porque si hay mucha concentración de aire, las ondas sonoras se van a propagar. Aquí ocurre un fenómeno llamado jet stream, corrientes de chorro, son vientos que tienen una dirección bastante peculiar, tienen la misma dirección del movimiento de rotación, ¿ya? Es la capa más densa de todas porque está el gas comprimido, la mayor cantidad, la capa más densa, la más pesada, ¿sí? La parte baja se denomina biosfera, porque está el ser vivo, el hombre justamente está en esta capa, ¿ya? Ojo, aquí vas a encontrar humedad. No encuentras humedad en ninguna otra capa, solamente aquí. ¿Ya? Solamente aquí vamos a encontrar presencia de humedad, ¿ya? Y hay una línea que le llaman peplopausa, ¿ya?, que está ubicado hasta los 3 kilómetros, que lo que va a separar es un aire contaminado de un aire menos contaminado, porque la contaminación está en la parte baja, por el parque automotor, la industria y todo lo demás, ¿sí? Aquí encontramos la mayor cantidad de gases de efecto invernadero, ¿sí? La mayor cantidad de gases de efecto invernadero. Profe, quiero resumen, te lo voy a resumir. Esto es importante. Esto es importante. Entonces, con esta característica, tú deduces la otra. ¿Correcto? ¿Sí? Es la capa del sonido. Y con esto puedes deducir lo otro, porque hay mucha concentración de aire. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Me dejo entender? Esto también es importante. La mayor cantidad de gases de efecto invernadero. ¿Sí? Después lo otro no es tan relevante. Igual le das un repasito para que lo puedas considerar. ¿Ya? O sea, estamos resumiendo, jóvenes, ¿ah? Estamos resumiendo la información, ¿ya? Profe, arriba, ¿qué hay? Dentro de la estratosfera está la capa de ozono. Eso sí es importantísimo, pues, ¿ya? La capa de ozono entre los 24 y 30 kilómetros, ¿ya? Nos protege de la radiación ultravioleta, ¿sí? Hay radiación UVA, ¿ya?, que nos provoca el bronceado de la piel. Hay radiación UVB, que es el que provoca el cáncer a la piel. Y la radiación UVC, que esos no llegan a la superficie, ¿ya? En resumen,
Dentro de la estratosfera está la capa de ozono. Nos protege de la radiación ultravioleta. El protocolo que conserva la capa de ozono, protocolo de Montreal. ¿Ya? Vamos a escribirlo por aquí porque eso sí es importante. El protocolo de Montreal. ¿Ya? El protocolo de Montreal. Ya que nos pide reducir justamente los gases fluorados, ¿no? Que te acabo de explicar hace un momento. Profe, aquí disminuye el oxígeno, porque a mayor altitud el oxígeno disminuye, por eso le llaman capa de calmas, porque ya no hay perturbaciones. Aquí vuelan los aviones militares. ¿Ya? El ozono, que es un gas de efecto invernadero, ¿te acuerdas? Va a generar un efecto invernadero aquí, ¿no? Por eso que la temperatura va a subir a menos 21. Profe, ¿qué está hablando? Ha dicho que va a subir y sigue menos 21, negativo. Claro, pues, a diferencia de la temperatura anterior, aquí la temperatura se ha elevado. ¿Sí? El ozono podría llegar a la troposfera. Eso sería perjudicial porque el ozono es un gas tóxico. Nos conviene que el ozono esté ubicado en esta capa, ¿no? Porque esa toxicidad es lo que está destruyendo la radiación ultravioleta. ¿Sí? Profe, quiero resumen. Te lo resumo, amigo. Aquí importante es la capa de ozono, que nos protege de la radiación ultravioleta. ¿Correcto? Aquí no hay oxígeno, y con esto puedes deducir el otro. Si no hay oxígeno, no va a haber propagación de sonido, por eso le llaman capa de calma. ¿Sí? Y la temperatura se eleva, ¿no? Por la presencia, en este caso, del ozono. Esto es importante, el ozono. ¿Está bien? 4 palabritas. ¿Para qué más? Bien resumidito. ¿Sí? ¿Vamos bien, jóvenes? ¿Están vivos? Sí, profe. Ojo que estamos resumiendo aquí la información. ¿Ya? Estamos resumiendo la información. ¿Correcto? Ahí está. Bien. En la siguiente capa hay una subcapa llamada sodiosfera. Se llama sodiosfera o vapor de sodio. Es el encargado, ¿ya? Es el encargado de darle el color azul al cielo. De darle el color azul al cielo. El color azul del cielo se da justamente por la presencia de la sodiosfera. ¿Ya? Hay ausencia de oxígeno, aquí ya no hay oxígeno, la temperatura va a disminuir, ¿ya? Por eso que es la capa más fría, es la capa más fría de todo, llega a menos 100 grados Celsius. ¿Ya? En esta capa aparecen las nubes noctilucentes o mesosféricas, unas nubes que tienen el color del arco iris. ¿Ya? Van a aparecer los primeros iones, que son cargas eléctricas. Ya a estas alturas aparecen cargas eléctricas. ¿Y para qué va a servir eso? Para propagar las ondas de telecomunicación. ¿Ya? Pero aquí empiezan a aparecer nada más. ¿Ya? Si la capa de oxígeno molecular y atómico liberan electrones. ¿Sí? Límite para la aviación militar, aquí ya no suelen encontrarse aviones militares en la estratosfera. Entonces, resumen, la parte más importante, profe, es la más fría, ¿ya? Es la capa más fría. La sodiosfera, ¿por qué va a ser importante? El color azul al cielo, ¿sí? No hay oxígeno, ¿ya? No hay oxígeno. Aquí empiezan a aparecer iones, que son cargas eléctricas. Su aparición es importante porque aquí van a abundar, ¿ya? Lo más importante, ¿no? Por ahí agregarle la nube noctilucente, ¿no? Pero lo más subrayado, lo más importante, ¿sí? Igual, mira, 5 palabritas, ¿ya? Avanzamos. Toda esta capa que te estoy indicando, vamos a encontrar cargas eléctricas. Es claro entenderlo porque en la termósfera hay un montón. Ionosfera, ¿no? Por eso le ha puesto ese nombre de ionosfera, ¿no? Iones, cargas eléctricas. Entonces, como van a haber muchas cargas eléctricas, capa de las telecomunicaciones. Tienes la capa de Kennedy, que transmite ondas de radio, la capa de Appleton, que transmite ondas de televisión. Aquí ubicamos por eso a los satélites artificiales, ¿no? Que se encargan de propagar las ondas de telecomunicación. Es la más caliente, gracias a ello, 1500 grados Celsius, los meteoritos se volatilizan, pues. ¿Sí? Aquí se da la presencia de auroras boreales y australes. Ese fenómeno que lo vemos de los polos. ¿Sí?
se inicia el vacío absoluto. Entonces, aquí, ¿qué cosa vamos a resumir? Fácil, la más importante. Hay una subcapa llamada ionosfera, que son cargas eléctricas, capa de las telecomunicaciones, es la capa más caliente también, ¿ya? Entonces vamos a agregarle por aquí, lo vamos a subrayar, ¿ya? Es la capa más caliente, ¿sí? Por eso es que se da la volatilización de los meteoritos. Suficiente, 4 palabras, ¿para qué más? ¿Para qué más? Es lo más importante. Profe, ya en la última capa aparece la magnetosfera, ¿sí? La magnetosfera puede llegar hasta los 60.000 kilómetros, hasta los 60.000 kilómetros, ¿sí? Conocido también como campo magnético o anillos de Van Allen, ¿sí? Aquí ya hay un estado de ingravidez, porque ya superan los 1.000 kilómetros, la Tierra ya no te atrae hacia el centro, ya no te atrae hacia el centro, ¿sí? Y protege a la Tierra de los rayos cósmicos, el campo magnético. ¿Qué subrayo aquí, profe? ¿Qué importante vamos a tener por aquí? Bueno, el campo magnético, básicamente. Ya. Vamos a poner por aquí, si puede subrayar, la magnetosfera, o conocido como campo magnético. Ya. El estado de ingravidez también, que sería lo más importante. ¿Ya? ¿Qué tal? Hasta ahí subrayado, me parece que por cada capa tenemos 4 palabras. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Preguntas, dudas? Todo claro, profe. ¿Ya? Todo claro, profesor. Resumiendo la información, ¿sí? Ahora, cada capa tiene un límite, y eso no es complicado. O sea, si te das cuenta, la troposfera tiene un límite, mira, aquí la línea azul. ¿Ya? ¿Cómo le van a llamar? Tropopausa. La estratosfera tiene su límite estratopausa. La mesósfera, mesopausa. La termósfera, termopausa. La exósfera no tiene porque a partir de aquí ya empieza el espacio sideral. Pero la magnetosfera sí, la magnetopausa, ¿no? Está ubicado hasta los 60.000 kilómetros de altura. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Qué tal, jóvenes? Clase terminada. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Profe, muy bien. Listo. Interesante. No hay ninguna pregunta. Hasta aquí voy a cortar la clase. Esperando haya sido de su agrado, jóvenes. Bien. Visiten la página Geoscar. Por favor, ahí tienen mucha información. Y nada, éxitos y bendiciones.